hay un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos, un mensaje hacia los cubanos, ¿no? Y entonces dice, Embajada de los Estados Unidos exhorta a cubanos a evitar la migración ilegal marítima. No te enfrentes al mar, dice este señor. Todo esto ante un aumento de la llegada a las costas de Estados Unidos de balsas improvisadas, de todo tipo de recursos que los cubanos se están tirando al mar de una manera tremenda. Se está regresando a etapas muy críticas en ese sentido. Siguen las bolas, siguen los run run, porque la prensa izquierdosa en este país no aporta, no clarifica, no es determinante en sus mensajes. Entonces, como en Cuba se ve en el paquete todos los canales y todas las cosas, y hay una ambigüedad, y sí, pero no, pero sí, pero entonces, pero vamos a ver, eso sigue de alguna manera regando bolas inciertas, falsedades. ¿Y sabes cuál es el costo de eso? La cantidad de personas que salen y no llegan. No llegan. No llegan. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en eso? Yo creo que la emigración en el mundo, mientras exista la desigualdad que existe, no desigualdad al estilo comunista, no porque los ricos y que los pobres, no, ricos y pobres, donde hay mayor desigualdad entre ricos y pobres en los países emisores de migrantes. Ese pobre viene para acá porque sabe que es mejor ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Cuba o ser pobre en cualquier país de la América Latina. Este es el único país donde los pobres pueden vivir bien. Ahora, ¿qué sucede? Que al menos lo que uno puede hacer como ciudadano responsablemente es no contribuir con un proceso que está costando tantas vidas, especialmente la de los niños. Pero bueno, ahí está el mensaje de la Embajada de Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede con esto. Hay algo muy interesante que está sucediendo con respecto a la situación de la dictadura en Cuba. Bueno, la Unión Europea ha estado emitiendo mensajes, especialmente en la voz de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la que tiene el apellido Caricova o... No, esa no. La Mogherini fue la que dijo que Cuba era una democracia de partido único. No, estoy hablando de una gente seria. La muchacha rubia ojiverde estuvo hoy en la conferencia de prensa que ofreció Rosa María Payá, Cuba Decide, un Paco. Ahí intervino también María Elvira Salazar, intervinieron varias personalidades y el Parlamento Europeo, en voz de su vicepresidenta, nuevamente pues tuvo un mensaje de apoyo hacia las víctimas de la dictadura en Cuba. Bueno, contradictoriamente, hay un señor también, vamos a ver si está el cargo por aquí, el señor Borrell, que es un señor muy poderoso en la Unión Europea, pues se ha comprometido con los socialistas españoles. Dice, Borrell intermediará para que Biden saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, estas son las cosas que yo no entiendo. No es la misma Unión Europea. ¿Cuántas Unión Europeas hay? ¿Hay una Unión Europea, dos Unión Europeas, 5 uniones europeas? ¿O cada uno dice lo que le sale de sus entrañas y cada uno va por su cuenta? Bueno, este señor Borrell ha dicho que se compromete a ser intermediario ante Biden para que en definitiva le aflojen las clavijas a la dictadura en Cuba, que hoy está en el punto máximo de represión, con decenas de hombres y mujeres en huelga de hambre a riesgo inminente para su vida o inminente. El hijo de José Daniel Ferrer ha presentado graves ya problemas renales. Las fotos que estamos viendo son prácticamente cadáveres que respiran, varios de los huelguistas que están allí. Hay una preocupación tremenda. Y este señor, en medio de todo eso, el señor Borrell, pues dice que no, que Cuba no es un estado patrocinador del terrorismo. Yo estoy en parte de acuerdo con él, déjenme aclararlo. Yo estoy en parte de acuerdo con el señor Borrell.
Cuba no solo es un estado patrocinador del terrorismo. O sea, cuando yo digo Cuba, para que después el noticiero y cualquier gracioso en cualquier orilla que vaya a coger un pedacito, no estoy diciendo Cuba ni la abuela tuya ni la abuela mía. Estoy hablando del estado más terrorista que existe en América Latina, que son el Comité Central del Partido Comunista que está en el poder en Cuba, ¿ok? A eso me refiero. Bueno, ellos en efecto no solo son patrocinadores del terrorismo, son directamente terroristas. Terroristas que deberían estar buscados por la Interpol, que deberían tener orden de captura en las 4 esquinas de este planeta si fuera serio, si las organizaciones se respetaran de verdad. Ningún terrorista que está al frente de la dictadura en Cuba pudiera poner un pie en ningún lugar. Si los comunistas no son terroristas, ¿qué es lo que están haciendo contra el UNPACO en este momento? ¿Cómo usted puede calificar que golpeen y que repriman a ancianos que buscan comida en la sede del UNPACO? ¿Cómo tú puedes calificar eso? ¿Cómo tú puedes calificar que la seguridad del Estado, o sea, el brazo, los peones, los sicarios del Partido Comunista, organicen a personas que vayan a apedrear una vivienda familiar que sirve de sede del UNPACO, donde hay niños pequeños, donde hay hombres, donde hay mujeres, donde hay cubanos, donde hay ciudadanos que le puede gustar a ellos o no cuál es su pensamiento, pero tienen derecho a pensar como le da la gana y siguen siendo seres humanos? Si eso no es terrorismo, señor Borrell, entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo podemos calificar a un Estado que después de ver a un barrio entero unirse al movimiento San Isidro y decir el cambio es ya, queremos libertad, queremos democracia, bueno, pues ha ido a encarcelar a cada uno de los muchachos del movimiento San Isidro, algunos de ellos con una violencia tremenda, les ha arrebatado su teléfono, los han metido por la fuerza en las patrullas? Tengo entendido que Luis Manuel hace poco fue liberado. Ya saben que hoy he estado todo el día corriendo, no he podido leer todas las noticias que yo quisiera, pero todavía hay muchos que están detenidos y no se sabe nada de su paradero. ¿Cómo usted califica eso? ¿Cómo usted califica a un Estado en pleno siglo XXI que le impide a una joven cubana, casi una adolescente, que su único delito ha sido estudiar, que ya la expulsaron de la universidad dentro de Cuba y ahora cuando va a reunirse con su mamá y su papá, le dice que no puede entrar al país? Una persona que no tiene ni una multa por llevarse un pare ni en Cuba ni fuera de Cuba. ¿Cómo se llama ese Estado? ¿Cómo se llama ese Estado? Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Ver una prensa en los Estados Unidos haciendo novelitas rosas de 2 niñas que dejan caer desde un muro, que si tú me pones ahora mismo al padre de frente, le estoy dando patá en el culo desde aquí hasta México, por irresponsable. Entonces esa es una novelita rosa. Ahora, a la hora de referirse al terrorismo de Estado que hay en Cuba, fíjate que están ellos luchando porque unas niñas que irresponsablemente y de manera ilegal un coyote las tiró para Estados Unidos se reúnan con sus padres. Coño, ¿por qué no luchan así para que Carla se reúna con los de ella? ¿Por qué no luchan así para que todos los cubanos que andan por el mundo entero, cuyo único delito es ser médico, ser deportista, ser buen hombre, ser buena mujer, no pueden entrar a su propio país? ¿Por qué la prensa en español de los Estados Unidos no lucha por los derechos de las personas que no pueden ni siquiera entrar a su casa, a su país? Y entonces luchan porque ilegalmente, irresponsablemente, atentando contra la seguridad de los Estados Unidos, puedan venir ilegal a los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? ¿En qué mundo estamos viviendo? Entonces dice el señor de la Unión Europea que va a interceder porque ¿qué es eso? ¿Qué terrorismo? Ni que nada. En Cuba lo que hay es paz y amor.
Paz y amor es lo que hay en Cuba. Y a pedido de los socialistas españoles, eso sí, a pedido del señor Javier Moreno, ¿ok? Que es presidente de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y ese es el que habló con el tipo, oye, socio, mira, vamos a mediar ahí para que Cuba, para que... Yo, es que todos los días para mí ya, no, porque yo no soy comunista, yo soy socialista, yo no soy socialista, yo soy comunista. Bueno, así van las cosas, señor. Recuerde usted que en añito y pico, creo que, o ya este año o pronto, vienen las elecciones de nuevo para muchos cargos parlamentarios, para muchos senadores. Si no hay vergüenza en las instituciones internacionales, si no hay vergüenza en muchos gobiernos, si no hay vergüenza en muchos políticos, yo no voy a seguirle pasando la mano a la gente. Es culpa de la gente. ¿Quién eligió a esos mequetrefes? ¿Quién eligió a esos señores para que estén allí hoy legitimando una dictadura y prolongando el sufrimiento y la desgracia y la miseria del pueblo cubano y de Latinoamérica y del mundo completamente? Lo elegimos muchos de nosotros. Yo no, porque como yo viví en Cuba hasta hace muy poco y en Cuba no se puede elegir, en Cuba no se puede votar, yo nunca he votado por un político. Nunca he votado por un político. Si la dictadura en Cuba sigue y yo no puedo entrar a Cuba y yo no puedo ejercer mi derecho en Cuba, bueno, me tocará un día hacerme ciudadano, una cuestión técnica indispensable para poder uno gozar de todos los derechos. Y bueno, a lo mejor un día voy a unas elecciones. Pero señor, vote con la razón, vote con la cabeza, no vote con el pulmón, no vote con ese órgano que yo no sé cuál es, pero que saben muy bien los demócratas y los izquierdosos del mundo hacerte cosquilla ahí. ¿Tú te acuerdas cuando uno a veces estaba estreñido en el campo que te dicen, te voy a buscar una pluma y te hacen así con la plumita? ¿No? Ese es el acto más gráfico de lo que hacen estos medios con todos ustedes. Hacer así con la plumita, bueno, para que usted lo que vote sea mierda, literalmente. Mire usted qué ejemplo más, perdóneme que se lo diga tan crudamente, pero mire qué ejemplo más gráfico. Bien, siguiendo este hilo, al fin llega una buena noticia. Vamos a ver dónde está. Bueno, en algún lugar está la noticia de que la Unión Europea va a sustituir a este lamentable señor. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Este señor, mirándolo así, un poquito más de barba, me recuerda ¿a quién? ¿A quién me recuerda ese señor? Con un poquito más de barba, un poquito más de mirada diabólica, me recuerda precisamente a Fidel Castro. Ahí está el señor. Me han contado muchas cosas. Yo generalmente no me hago eco aquí de todo lo que me cuentan porque a veces uno no sabe o no puede, no tiene los elementos para discernir, pero me ha llegado cierta información de La Habana, de este señor, que me explica a mí perfectamente por qué él defiende la dictadura, por lo mismo que la defiende Cacho, por lo mismo que la defiende la gente de buena fe, por lo mismo que la defiende Mundo García. Entonces, Unión Europea relevará a su embajador en Cuba. Un aplauso para la Unión Europea. Al fin, entre tanta ignominia, al fin, entre tanta complicidad con estos asesinos, un gesto mínimo, que es relevar a este señor, pero de verdad no lo manden para ningún otro país, porque ya cuando usted sabe que hay una persona que no tiene principio, que no tiene moral, que no tiene decencia, ¿para qué usted lo va a mandar para ningún otro país? Ese señor, cuando usted lo mande, lo que va a hacer es la misma cosa. Ahórrele a los pueblos del mundo la desgracia de tener este señor como embajador de la Unión Europea. Saben que él apoyó la dictadura, después pidió disculpas y bueno, pues ahora lo van a relevar. Y ojalá que manden allí una persona verdaderamente comprometido con los derechos humanos, verdaderamente enamorado de la libertad, de la democracia,
que conozca verdaderamente la historia de los pueblos europeos y lo que vivieron bajo el comunismo. En algunos lugares mucho más crudo y mucho más terrible que el propio fascismo, o iguales los dos. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Dice, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro González, será cesado. ¿Cómo es que sería bueno que hubieran puesto aquí? Como hacen los comunistas, ¿no? Que ahora el compañero ocupará otras responsabilidades y lo mandan en plan pijama para la casa. Bueno, a este que lo manden en plan pijama para un asilo y ya está. No más cargos, por favor. Y será cesado antes de verano. ¡Oh! Y nombrado cónsul general de España en Boston. Una decisión facilitada por España y que atiende a peticiones de opositores y activistas anticastristas enfadados con el alineamiento del diplomático con intereses del gobierno cubano. Bueno, lo mandan de embajador para Boston. Boston, tengo entendido, ciudad demócrata. Allí va a estar seguramente él, bueno, en su salsa, jodiendo a la gente de Boston para que entonces en la Florida, que no, ya Miami no es solamente el lugar a donde va la gente que no tiene oportunidades en Cuba. No. Miami y la Florida completa se está convirtiendo en el lugar donde vienen asilados para acá las personas de bien que no quieren seguir viviendo bajo el dominio del pensamiento socialista en muchas ciudades de los Estados Unidos. Un pensamiento empobrecedor, un pensamiento que promueve la vagancia, el sostenimiento del Estado a grandes comunidades de personas que lo pueden hacer por sí mismos, la esclavitud de pensamiento, de alma y económica, la inseguridad, la violencia. Y entonces, bueno, Miami se está convirtiendo también en el refugio de muchos neoyorquinos, muchos californianos, muchas personas que vienen de Boston. Entonces ahora este señor va para Boston. Ya yo sé, él se va a hacer allí amigo. Ya yo le puedo, si yo entro ahora mismo al board de la ciudad de Boston, te digo quiénes van a ser los mejores amigos de este señor. Para joder entonces a la gente de Boston. Alarcón, a mí se me parece a Fidel. Le haces un poquito más de barba y una mirada más así como de loco. Pero bueno, la camisa, o sea, del cuello para abajo se parece al Alarcón. Bueno. Y claro, el gobierno de España siempre diciendo, oye, no, vamos a salvarlo. Vamos a ponerlo nosotros en algún lugar. ¿Sabe? El mismo gobierno que le está pidiendo a el Borrell que interceda con Biden. Salió Marco Rubio a dar su opinión al respecto. Ha dicho que es una muy lamentable decisión, muy lamentable posición la del señor Borrell al proponerse para esa intermediación y más en un momento en que la violencia de Estado en Cuba alcanza el clímax total contra San Isidro, contra Umpacu, contra todos los cubanos que intenten alzar su voz. Así que así están las cosas en este momento.